¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos una vez más reunidos para continuar con el desarrollo de nuestro curso. En esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo número 3 de su libro de trabajo, el cual tiene por título La sustracción en los números enteros. Recordemos que en la clase anterior habíamos hablado acerca de la adición de los números enteros, ¿cierto? Y para ello habíamos aprendido reglas de cómo sumar números enteros. Esas mismas reglas que hemos aprendido las vamos a aplicar ahora en la sustracción. Solamente le vamos a hacer un pequeño arreglito a la sustracción para que se nos haga mucho más sencillo y podamos aplicar directamente esas reglas ya aprendidas en la clase anterior. Entonces pasemos a ver por acá qué cosa es lo que tenemos con respecto a la sustracción. Acá nos dice nuestro amigo Lapicín, dice recordar. Tenemos una sustracción de dos números. Al primer término se le llama minuendo, al segundo se llama sustraendo y al resultado de esta operación se le llama diferencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que recordar nosotros. ¿Qué cosa más tenemos que conocer? Recuerda que es el inverso aditivo. El inverso aditivo simplemente es colocar el mismo número, pero con el signo cambiado. Por ejemplo, ¿cuál es el inverso aditivo del menos 4? Ya, se coloca el mismo número que es el 4 y se le cambia el signo. Si acá es menos, ahora va a ser más. Eso es el inverso aditivo. Entonces, ¿cuál será el inverso aditivo de 6? Claro que sí, el menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo único que tenemos que tener en consideración para poder aplicar las mismas reglas que la adición. Veamos el caso número 1. Dice, resolver. ¿Qué tienes? Dice, más 13 menos más 14. Entonces, el término que está por acá, que se le llama sustrayendo, a ese es al que nosotros le vamos a hacer el arreglito o el cambio, haciendo uso del inverso aditivo. Entonces yo digo, ¿no? Ya, más 13, colocas más 13. ¿De acuerdo? Como acá hay una resta, y yo quiero aplicar mi regla de la suma, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, aplicar mi principio del inverso aditivo. Acá dice más 14. ¿Cuál es el principio aditivo del más 14? Ya, su inverso del más 14 es el menos 14. Entonces, este más se convierte en menos. ¿De acuerdo? Entonces sería acá menos 14. Y esto que era resta, ahora se convierte en suma. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros ya tenemos ahora una suma. Lo que era una sustracción se convirtió ahora en una suma. Y esto ya sabemos resolver, porque para ello simplemente necesitamos de las reglas aprendidas en la clase anterior. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos la suma de dos números con signos diferentes. Recuerda tú que cuando los signos son diferentes, tú debes de restar. Entonces, en este caso, ¿qué voy a restar? 14 con 13. 14 menos 13, ¿cuánto es? 1. Pero, ¿qué signo le debo de colocar? Le vas a colocar el signo del número mayor. ¿Y quién es el mayor? El 14. ¿Y cuál es su signo? El menos. Entonces acá debe ser menos 1. Ese debe ser el resultado justamente de esta operación. Fácil, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, resolver. Menos 24 menos más 29. No está escrito, pero tú ya sabes y se sobreentiende que esto es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos el cambio. Mira, colocas menos 24. ¿Está? Como yo voy a hacer la aplicación del inverso aditivo, entonces ya no voy a colocar acá menos, sino lo voy a convertir en suma. ¿Y cuál es el signo del número 29? Es positivo. Ahora se va a convertir en negativo. ¿De acuerdo? Ya lo cambiamos. Lo convertí en suma. Aplico la misma regla de la suma. En este caso es menos y acá es menos. Recuerden entonces, para cuando se trata de dos números, los signos son iguales, se debe de sumar. Entonces sumamos 29, ¿no es cierto?, más 24. Y se le coloca el mismo signo. En este caso, ¿qué signo tienen? Tienen el signo negativo. Entonces acá debe ser, ¿no es cierto?, por acá debe ser el resultado entre estos dos negativo. Menos. Sumamos entonces 29 más 24. ¿Cuánto es eso? 53. ¿De acuerdo? 53. Muy bien, ahí está la respuesta al ejercicio número 2. Fácil, ¿cierto? Fácil. Simplemente estamos cambiando la resta por el más. Y para eso al sustrayendo simplemente se le aplica el inverso aditivo. Veamos el caso número 3.
Ah, por acá dice, resuelve y determina la mayor expresión. Tenemos primero a Q, colocamos por acá Q. ¿Y qué es Q? Dice, menos 8, ¿de acuerdo? Menos 10. Perfecto. Muy bien, hacemos lo que hemos aprendido. Decimos por acá, Q es igual, ¿de acuerdo? Q es igual. ¿Copia es igual? Menos 8. La resta la voy a convertir en suma. Más, ¿qué va a pasar con el 10? En este caso, menos 10. Ah, le vamos a aplicar el inverso aditivo. Entonces ya no va a ser menos, ahora va a ser más. Listo, se acabó, lo convertimos en suma. ¿Cuál es el resultado entonces acá en este caso de Q? Veamos en la suma. Signo negativo, signo positivo. Eso significa que los signos son diferentes. Recuerda que cuando son signos diferentes tú debes de restar, sin importar el signo. Entonces digo, 10 menos 8, 2. ¿Qué signo le voy a colocar? Del número mayor. ¿Quién es el mayor? ¿El 8 o el 10? El 10. ¿Cuál es su signo? Positivo. Entonces acá debe ser más. ¿Perfecto? De la misma forma procedemos para R. Decimos R es igual. Menos 9. ¿Bien? Más. Menos 1. Profesor, entonces como este es más, ahora lo convierto en menos. No. Ya no debemos hacer eso. Porque si estamos en una sustracción, nosotros lo convertimos en suma. Acá ya está en forma de suma. Entonces ya no hay necesidad de aplicar el inverso aditivo. Podemos operar directamente. Entonces decimos por acá, R es igual. Es una suma. Los dos números tienen signos negativos. Eso significa que son signos iguales. Entonces yo debo de sumar. Digo, 9 más 1. 9 más 1 es 10. ¿Qué signo le vas a colocar? El mismo signo, menos. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Dice, determinar la mayor expresión. ¿Quién es mayor? ¿Q o R? Profesor, Q es más 2 y R es menos 10. Profesor, ¿el 10 es más grande? Sí, pero cuando se trata de los enteros positivos. En este caso tú tienes que acordarte que los enteros, los positivos siempre van a ser mayores que los negativos. En este caso, como tú tienes más 2 y tienes menos 10, ¿quién debe ser entonces el mayor? El mayor tiene que ser el que pertenece a los enteros positivos, que en este caso es el más 2. Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta debe de ser Q igual a más 2. ¿Por qué? Porque te piden la mayor expresión. Si esta es la mayor expresión, significa que R debe ser la menor. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a este cuarto y último caso. Dice, resuelve y determina la menor expresión. Tenemos a E, ¿cierto? Colocamos por acá. E. Escribimos lo mismo. Más 23 menos más 7. Aplicamos la regla. E es igual más 23. Este menos lo voy a convertir ahora en adición. Más. ¿Y qué va a pasar con el signo del 7? Lo voy a invertir en inverso aditivo. Ahora sería menos 7. Muy bien, ya está transformado. Decimos entonces, E es igual por acá. E es igual por acá. ¿De acuerdo? A ver, la suma. Los dos números son con signos diferentes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de restar. En este caso, ¿cuánto es 23 menos 7? Ah, en este caso sería 16. ¿Con qué signo? Ah, el mayor es el 23 y su signo es positivo. Entonces debe ser acá más 16. ¿Perfecto? Ya está. Veamos ahora qué pasa con F. F es igual. Tenemos más 44, ¿de acuerdo? Más menos 14. ¿De acuerdo? A ver, si observamos por acá, ya tienes más. Entonces, acá tampoco hay necesidad ya de cambiar nada. Vamos a aplicarlo directamente con la misma regla de la adición, porque es una adición. Entonces decimos por acá, F es igual. Signos diferentes. Positivo, negativo. Eso significa que debemos de restar. ¿Cuánto es 44 menos 14? 44 menos 14 es 30, ¿cierto? 30. ¿Qué signo le vamos a colocar? El del número mayor. ¿Quién es el mayor? 44. ¿Cuál es su signo? Más. Ya está. Tenemos entonces por acá que F es más 30 y de que E es más 16. En ambos casos los dos son positivos. La pregunta es que demos como resultado la menor expresión. Fácil.
¿Cuál es la menor expresión entonces? La menor expresión es E. ¿Por qué? Porque vale más 16. Y más 16 es menor que más 30. ¿De acuerdo? Entonces, hemos podido ver por acá que son ejercicios sumamente fáciles, ¿no es cierto? Es la misma idea, es el mismo proceso de solución que lo que vimos en la clase anterior, lo que respecta a la adición. Si nosotros recordamos las reglas de la adición, podemos resolver la sustracción. Entonces, para que vayas creciendo más en tu conocimiento, te invito a que desarrolles los ejercicios de la página 13. Como dice bien claro acá, para que te sigas divirtiendo. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí hemos visto el capítulo número 3 correspondiente al tema de la sustracción de los números enteros. Nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Nos vemos.